Buenas tardes. Doña Laura, se me fue. Laura Ávila, coordinadora del Centro de Arbitraje y Mediación. Don Rodolfo Meoño, don Fabián Bolio y don Juan José Vázquez. Don Juan José en representación del rector de la Universidad para la Paz. Compañeros de la Comisión RAC y distinguidos invitados y apasionados del RAC. El modelo que hemos escogido para este tema es el modelo de conversatorio. Sin embargo, como a mí no me gusta quedarme callado, quiero decir algunas palabras, sobre todo en relación con qué fue lo que dio pie a escoger este tema. Este conversatorio se genera en el marco de la Ley 9288, denominada Proclamación de la Paz como Derecho Humano y de Costa Rica como País Neutral. Ley cuya existencia es desconocida por la mayoría de los costarricenses y en particular por las autoridades gubernamentales encargadas de implementarla, como veremos más adelante. El derecho a la paz, tal como lo entendemos, no es un derecho pasivo ni estático. No podemos entender la paz solo como ausencia de guerra. El activismo en relación con ese derecho obliga a que todos los miembros del colectivo social no solo sean conscientes de la existencia del mismo, sino también de la urgente necesidad de formar a los ciudadanos en lo que se denomina cultura de paz, tal como lo manda la Ley 9288. Ciertamente hay una gran cantidad de instrumentos internacionales, Carta de Naciones Unidas, de UNESCO, Asambleas Generales, etcétera, que declaran la necesidad de vivir en paz y de proscribir la guerra como mecanismo para solución de conflictos. El tema es que no podemos hablar de paz refiriéndonos solamente a conflictos bélicos entre países, ya sea por territorios, por ideologías o por cualquier otra estúpida razón que lleve a un pueblo a una guerra. Hay una frase popular que dice: la paz empieza por casa o la paz empieza por uno mismo. No intento con esto abogar por un reduccionismo sobre la paz. Lo que intento es transmitirles la necesidad de que dotemos a los futuros ciudadanos de herramientas adecuadas para resolver sus conflictos. Que nuestros hijos y nietos incorporen dentro de sus mecanismos de socialización técnicas adecuadas de solución de conflictos, que no le disparen al vecino porque hizo mucho ruido cambiando un llavín, como ocurrió hace un par de meses. Es necesario que los hermanos, padres e hijos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, parejas, vecinos, aprendan a dialogar como instrumento para la búsqueda de solución de sus diferencias. Que aprendan a trabajar en equipo y no jalando cada quien para su saco. Que hagamos realidad aquella expresión ganar, ganar. La pregunta obligada es: ¿necesitamos una ley formal para que ello suceda? Partiendo de que un anhelo natural de todo individuo es el de vivir en paz. Recordemos lo que dice el artículo 1 de la Ley RAC del año 1997. Leo textualmente, artículo 1, educación para la paz. Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz en las escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz. El Consejo Superior de Educación procurará incluir, recuerden esta palabra, procurará incluir en los programas educativos oficiales elementos que fomenten la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares como métodos idóneos para la solución de conflictos. La educación debe formar para la paz y el respeto a los derechos humanos. Ahí termina el artículo 1 de la Ley RAC. Cuando celebramos el 15º aniversario de esa ley,
en este mismo auditorio, yo dije, hemos perdido 15 años, pues en ese tiempo el Consejo Superior de Educación no actuó procurando incluir en los programas educativos oficiales tales mecanismos y hoy por hoy seguimos igual. Los reglamentos sobre disciplina del sistema educativo costarricense son exclusivamente punitivos. No permiten que el estudiante escuche de la boca de aquel al que afectó, llámese compañero de clase, profesor, maestra, conserje, cómo se sintió por lo que le hizo. Como sí ocurriría si se hubieran implementado métodos como el diálogo, la mediación, la conciliación, incluso círculos de paz o reuniones restaurativas que permitan al infractor, si se me permite el uso de esa palabra, ponerse en los zapatos del otro, que tome conciencia del acto realizado y cómo ese acto afectó a la otra persona. Eso no ocurre en Costa Rica. 17 años después de la promulgación de la Ley RAC, concretamente el 21 de noviembre del 2014, se aprueba en la Comisión Legislativa Plena Tercera de la Asamblea Legislativa la Ley 9288 denominada Proclamación de la Paz como Derecho Humano y de Costa Rica como país neutral. Vean qué interesante, esta ley contiene únicamente 2 artículos y constituye la estocada final a un proceso que inició con la abolición del ejército como institución permanente por parte de don Pepe Figueres, seguido por la declaración de neutralidad perpetua y no armada de don Luis Alberto Monge, cuyo espíritu recoge la Ley 9288, al incorporar en una ley formal la neutralidad de nuestro país ante todos los conflictos armados internacionales y ante todos los conflictos armados dentro de otros estados. Además, prohíbe la instalación en territorio nacional de cualquier industria para la fabricación de armas de guerra. Pero tal y como dije anteriormente que la paz empieza por casa, establece en el párrafo 3º, que es precisamente el motivo de esta actividad, abro comillas, el Estado incluirá, ¿se acuerdan que les dije antes decía procurará? Ahora dice el Estado incluirá por medio del Consejo Superior de Educación Pública, la misma entidad que mencionaba la Ley RAC, en sus programas de educación principalmente preescolar, primaria y secundaria, contenidos curriculares que propugnen y cimenten la cultura de paz. Para ello se apoyará en el Instituto Costarricense de la Neutralidad, la Paz y la Democracia, así como en la Universidad para la Paz, entidad afiliada a la Organización de las Naciones Unidas con sede principal en nuestro país, para que con esas instituciones se alienten los estudios de paz en los centros educativos y se contribuya con todo ello al establecimiento de una cultura de paz en la sociedad costarricense. Cierro comillas. Desde la promulgación de la Ley 9288 han pasado 3 años y vuelvo a preguntar, ¿será que el Consejo Superior de Educación Pública ya incorporó en sus programas de educación preescolar, primaria y secundaria contenidos curriculares que propugnen y cimenten la cultura de paz? La respuesta es no. Veamos este video que me enviaron de una escuela en Catamarca, Argentina. Catamarca es un pueblo al norte de Argentina. Y no llegar al tema de la violencia, para nosotros poder resolver problemas mediante el diálogo y no llegar a un punto en tener que golpearse o en ser violentos. Bueno, yo soy Malena y bueno, yo les quería comentar de que yo me siento muy feliz de ser mediadora, ya que
ayudarlos a solucionar a los chicos, a los que tienen un conflicto, se siente bien porque ayudar a los demás no sé, es muy, muy lindo. Y también gracias a la señora Antonia que nos acompaña en todo momento, nos ayudó a ser cada vez mejores personas. Bueno, por último mi experiencia. La verdad que para mí tengo mucho orgullo en decir yo soy mediadora porque además de aprender nosotros como no resolver las cosas con violencia, en poder hablar, dialogar, también nuestros familiares aprenden un poco, ya que nosotros llegamos a nuestras casas y empezamos a contar todo lo que nos enseñan. Y por último también agradezco mucho a la señora Antonia que siempre estuvo para acompañarnos en todo. A mí se me hace agua la boca. O sea, cuando yo vi estos videos, no puedo contener la emoción y se los juro, lloré de ver a esos chiquitos diciendo, yo soy mediadora. Un chiquito de 11 años. Y en Costa Rica los adultos ni siquiera, o sea, no le llegamos a los talones de esos niños. Mi anhelo, y en eso hemos venido trabajando en la comisión desde enero de este año que empezamos en la comisión RAC, es que dentro de poco tiempo los niños que salgan en un video similar sean costarricenses de una escuela en Los Chiles, en Cotobruz o en Zapote. Que tengamos a ticos haciendo esas cosas. Yo los insto tanto a nuestros compañeros invitados, que son claramente de lujo para este conversatorio, como a cada uno de ustedes, para que asumamos el reto que esa obligación que señala la ley sea efectivamente implementada por el Consejo Superior de Educación en cuanto a incluir en los programas de educación de preescolar, primaria y secundaria los cursos o capacitaciones necesarias para empezar a desarrollar una cultura de paz como lo dispone la Ley 9288. Vamos a profundizar en este conversatorio sobre los alcances de esa proclamación y vamos a permitir que los que saben sobre el tema nos ilustren sobre este particular. No vamos a iniciar sin antes observar un segundo video. Buenos días, nuestros nombres son Jorge, María y Sabrina y somos alumnos mediadores de la Escuela 701 de Catamarca, Argentina. Nos venimos formando desde quinto grado y actualmente ayudamos a chicos de nuestra escuela a resolver sus conflictos. Hola, soy María y aprendimos a resolver los conflictos mediante herramientas. La escucha activa, el parafraseo, la pregunta y el lenguaje yo. Resolvemos los conflictos en la sala de mediación y en los recreos. Colegio de Abogados de Costa Rica, queremos desearles un buen comienzo de mediación en la escuela. Esa fue la parte que más me emocionó, Colegio de Abogados de Costa Rica. En el mundo hay un montón de gente que está con esta iniciativa y nosotros que nos decimos el friendly country, el país de la amistad, la Suiza centroamericana, salud. Ya llevamos 2 leyes que hablan de lo mismo desde hace 18 años, 17 años, y no tenemos niños diciendo somos mediadores. Hay esfuerzos aislados. Han habido esfuerzos en colegios privados fundamentalmente. Tenemos noticia de una capacitación en Cartago por medio de los centros cívicos por la paz, pero no está institucionalizado. Y eso es lo que andamos buscando, que se institucionalice, que se generalice, que todos los niños de todas las edades preescolar, primaria y secundaria lleguen a decir somos mediadores. Termino mi intervención y voy a presentar a los señores panelistas. Después de que los presente me paso para el otro lado.
Yo quise que estuviera un constitucionalista en el panel, porque la ley habla de que la paz es un derecho humano fundamental. La ley de la jurisdicción constitucional habla de que los derechos fundamentales, excepto el de la libertad de tránsito, y don Fabián me va a corregir ahora, se protegen por la vía del amparo. Pero entonces, ahora más adelante vamos a hablar sobre eso en específico. Don Fabián Bolio, que es nuestro constitucionalista, es profesor de jurisdicción constitucional en la Universidad de La Salle y además es presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y es famoso porque a cada rato sale en tele, ¿verdad? Tenemos a un experto en derechos humanos, que es don Rodolfo Meoño. Muchas gracias por acompañarnos. Don Rodolfo es licenciado en Filosofía, tiene una maestría en Educación, tiene un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma y es director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Casi nada. Bueno. Y don Juan José Vázquez, que es un joven que se está incursionando en estos temas, pero además él es el asistente del rector de la Universidad para la Paz. El rector no nos pudo acompañar, pero nos envió a Juan José y lo hemos estado comprometiendo un poco de manera informal en las iniciativas y en los sueños locos que tenemos en esta comisión, para que la Universidad para la Paz también se meta en estos esfuerzos, que Dios quiera y logremos que sean una realidad. Vamos a empezar con don Fabián. Don Fabián, usted como experto en Derecho Constitucional, la Ley 9288 declara que la paz es un derecho fundamental. Por su parte, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al regular el recurso de amparo como vía para la protección de los derechos fundamentales, solo hace referencia a la Constitución y los instrumentos internacionales, por lo que surge la duda de si una ley ordinaria como es la Ley 9288 puede darle esa categoría de derecho fundamental a la paz. Muchas gracias, buenas tardes a todos, al Colegio de Abogados, a la Comisión RAC y a los colegas que me acompañan. Yo esa pregunta me la temía, porque es una pregunta teórica muy complicada. Voy a tratar de responderla rápidamente de dos maneras. La primera respuesta sería no. Una ley local no podría crear un derecho humano reconocido por todo el resto de los países. Para ello se necesita que esa declaración o ese derecho o ese valor, como lo dije, poco a poco sea aceptado por la comunidad internacional y finalmente sea reconocido como jus cogens, como el derecho vinculante para la conducta de los estados y de los estados respecto de sus individuos. Pero ahora nos movemos al derecho interno. Para el derecho interno sí podría ser considerado un derecho creado por una ley como un valor o un beneficio que una persona pueda exigir en un momento determinado especialmente frente al Estado. Entonces, la respuesta, de acuerdo con nuestra legislación y con esta ley en particular, es que teóricamente sí podría constituirse en un derecho que la persona pueda exigir. Ahora, tal y como está formulada la ley, no define
los medios por los que pueda ser exigido ese derecho judicialmente o ante las autoridades administrativas, porque tampoco define cuáles pueden ser las conductas que incumplen este derecho, llamémoslo, de creación legal, que me podrían a mí permitir exigir una conducta en consecuencia de algún funcionario estatal o de algún órgano, y cuál podría ser la reparación. Y termino aquí, si le damos vuelta al concepto como que la paz es la consecuencia del respeto de los derechos humanos, es más bien un estado o una consecuencia, llamémoslo natural, del ser humano, los instrumentos y procedimientos que hoy existen para defender, llamémoslo entre comillas, todos los otros derechos, tendrían como consecuencia la protección de este derecho a la paz. Pero por sí faltaría ese componente que permita su ejecución autónomo del resto de los valores, de los derechos fundamentales del sistema. Esa sería la primera respuesta. Muy bien. Me asusta su respuesta, pero bueno, al final vamos a hacer algunas otras elucubraciones sobre el tema, ¿verdad? Don Rodolfo, ¿conoce usted o tiene información sobre otros países u organismos internacionales que hayan hecho una declaratoria similar a la contenida en nuestra Ley 9288, elevando a rango de derecho fundamental el tema de la paz, y qué acciones concretas se han implementado en esos otros países sobre el tema? Gracias, muchas gracias, y muchas gracias por estar acá. Primero, felicitarlos por este maravilloso auditorio, me parece maravilloso. Igual por el cambio de nombre del colegio, que se llame de abogados y abogadas, me parece una maravilla también. Los felicito, las felicito, y les agradezco la oportunidad de estar acá discutiendo este tema tan importante, para mí fundamental. Habría que decir que habría algunos instrumentos internacionales que de alguna manera adelantan, digamos, el posicionamiento del derecho a la paz, como es la Carta de Constitución de Naciones Unidas, que ya ahí, como mencionaba Miguel Antonio, de alguna manera adelantan esto. También lo tenemos en la Carta Africana de Derechos Humanos, el derecho a vivir en paz y en relaciones no conflictivas. Esto me parece muy importante en el contexto del continente africano, sobre todo por la situación en que viven hoy en día. Sin embargo, habría que señalar que sí hay un esfuerzo muy grande en términos de generar un instrumento internacional que comenzó en el 2007 con la Asociación Española por el Derecho a la Paz y la Liga de Mujeres por la Paz y el Instituto, el Observatorio del Instituto de Derechos Humanos a la Paz. Ellos comienzan a trabajar, este equipo, a partir del 2007, y en el 2012 reciben, con el apoyo de 1.790 organizaciones a nivel mundial, reciben el mandato de la Asamblea de Naciones Unidas de construir una declaración universal sobre el derecho a la paz. Habría que entender que, claro, lo que sucede es que el concepto de paz ha cambiado. Y el concepto de paz que se establece en la Ley 9288, en 9822,
no responde al concepto de paz que estamos manejando a nivel internacional en este momento. Responde más bien a lo que en algún momento, claro, es que en materia de paz es como en materia de la teoría del poder. O sea, hay un antes de Foucault y un después de Foucault en materia de teoría del poder, porque antes de Foucault se entendía el poder como una cuestión nada más del Estado hacia abajo. Ya hoy no. Ya hoy con Foucault establecemos que las relaciones de poder se dan en cualquier relación interpersonal, cualquier relación grupal. Igual pasa lo mismo hay un antes y un después de Galtung, este pensador noruego tan importante, que precisamente establece, bueno, una cosa es la concepción de la paz como paz negativa, la ausencia de guerra, la ausencia de conflictos en los que media la violencia. ¿Verdad? Bueno, pero este es un primer nivel. Incluso hay un primer nivel de esta concepción de paz negativa que es lo que llaman minimalista. Es eso, bueno, que no haya conflictos internacionales. Vean que en esta concepción minimalista ni siquiera se contempla el conflicto interno, la guerra civil, por ejemplo. Pero habría una concepción intermedia en la que se ubica la ley, nuestra ley. Esa concepción intermedia lo que plantea es que no solo se trata de la no existencia de conflictos a nivel internacional, bélicos, sino que además el no tener como país instrumentos ni instituciones para la guerra. Esto es lo fundamental de esa ley. Esto es delicioso. O sea, realmente nosotros renunciamos a la guerra. Nos entregamos al orden internacional, a un orden de derecho internacional. Esto es una maravilla. O sea, realmente, efectivamente, esa definición intermedia de paz negativa es muy importante reivindicar. Por eso también el problema, el planteamiento de el no desarrollo de industrias de armas. Claro, padecemos del tráfico de armas de una manera inaudita en este país, pero ese es otro problema. Una visión maximilista de esta concepción de paz negativa incluiría ya el conflicto interno e incluiría otras formas de violencia, pero de violencia directa. Mientras que ya cuando pasamos al concepto de paz positiva, que es la propuesta de Galtung, entonces lo que estamos pensando ya es en trabajar en las causas de la violencia. Y ahí es donde la resolución alterna de conflictos es un instrumento fundamental. Porque esas causas, Galtung las ubica en la injusticia, en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad social. Entonces, bueno, claro, es lo que él llamó la violencia estructural. Esta violencia estructural no se conocía conceptualmente cuando fue formulada la proclama de neutralidad del país. Pero hoy en día adquiere un sentido muy importante. Y adquiere un sentido muy importante, incluido un tercer concepto de la paz, que sería el concepto de paz imperfecta. Este es un concepto desarrollado por Francisco Muñoz, un español de Granada, de la Universidad de Granada. Ellos tienen un instituto de estudios para la paz muy importante y ha desarrollado esta idea de que no hay una paz perfecta, hay paces en plural. Hay diferentes formas de construir la paz y en diferentes contextos esa forma de construir la paz va a ser diferente. Igual pasaría de manera análoga con la democracia. No hay un modelo de democracia perfecta. Hay modelos de democracia imperfectos, claro, como hay modelos de paz imperfectos. ¿Por qué? Porque no podemos, y eso lo tenía muy claro Galtung, negar el conflicto. La vida social es conflicto. El asunto es cómo vamos a manejar el conflicto, cómo vamos a gestionar el conflicto.
Y ahí es donde esta visión integral de paz se vuelve fundamental. Por eso hablamos de la paz y de esta propuesta que está construyendo este grupo catalán del Instituto Español de Derechos Humanos y por la Paz. Está pensando en el derecho a la paz como un derecho síntesis. Vamos a ver, habría dentro del conjunto de derechos humanos, habría uno absolutamente explícito en los instrumentos, como es el derecho a la educación, que entonces se establece que tiene un estatuto epistemológico diferente a los demás derechos. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es el que nos da conocimiento de los derechos. O sea, yo soy titular formal de derechos humanos, pero mientras no tenga educación en derechos humanos, no tengo noción de cuáles son mis derechos y cómo hacerlos exigibles. Entonces, en ese sentido, el derecho a la educación tendría un estatuto epistemológico especial. Y ahora el derecho a la paz, como un derecho síntesis, un derecho de síntesis en el sentido que sería el resultado de la conjugación de la garantía de todos los demás derechos humanos. O sea, puedo hablar de paz en un sentido integral en la medida en que el Estado pueda garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de todos los derechos humanos. Eso es mucho pedir, sí, es mucho pedir, pero debemos luchar por eso. Eso sería un primer momento. Perdón, tal vez me he excedido. Leí por ahí, vea qué interesante, porque ciertamente los territorios que enfrentan más conflictos bélicos se preocupan más por crear instrumentos jurídicos que incluyan el tema de la paz. Leí que en la Constitución de Colombia está incluido, ¿verdad? Y Colombia es un país que ha estado en guerra desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hasta ahora que ya están a través del diálogo y la mediación y la conciliación llegando a resolver los conflictos armados, ¿verdad? Pero ciertamente se ratifica lo que acabamos de decir. Lugares que tienen conflictos bélicos se preocupan más por el opuesto, por la paz. Y en Colombia pues ya tiene rango constitucional, lo que no ocurre en Costa Rica, ¿verdad? Perdona, quisiera mencionar que efectivamente Colombia tiene un gran desarrollo a nivel jurídico, impresionante. O sea, hay un trabajo de juristas, de académicos, de académicas muy importante. Muy importante en un contexto sumamente violento. Y yo creo que esa ha sido una labor muy importante en procurar la paz. O sea, yo creo que toda esa normativa que de repente uno puede haber dicho, bueno, estaba en el vacío, o sea, no se estaba poniendo en práctica, ha sido un precedente muy importante para llegar a un proceso de paz. O sea, en ese sentido, esos procesos de aprobación de normas no han sido en vano. Y en Colombia, en ese sentido, tanto en derechos culturales como en muchos otros campos, se nos ha adelantado y nos ha servido de modelo también muchas veces. Pienso en la política nacional de derechos culturales y el proyecto de ley de derechos culturales que está inspirado en la legislación colombiana también. Sí, ciertamente nosotros tenemos los dos instrumentos, tenemos la ley REC y tenemos la ley que proclama la paz como un derecho humano fundamental. Tenemos el instrumento jurídico, pero no hemos dotado a los ciudadanos de las herramientas para que los utilicen. Y esa es la gran preocupación, por lo menos desde mi óptica. Claro. Lo que pasa es que nuestra ley es muy clara en el sentido de la paz negativa y en el sentido incluso minimalista en el primer artículo de constreñirlo al conflicto internacional. Por eso, vinculado a la neutralidad. Ya después adelanta un paso más allá, o más bien, habíamos hecho un paso más allá antes con la proscripción del ejército, porque eso ya nos mueve
a una concepción de paz negativo intermedia, donde estamos cerrando para toda la vida los instrumentos y las instituciones para la guerra. Sí, se formaliza con esta ley. Digamos que la abolición del ejército, la declaración de neutralidad perpetua de Luis Alberto Monge, ya llega a un nivel con esta ley de formalización al ponerlo en palabras, en un texto legal, ¿verdad? De que no, de las industrias bélicas, de que no vamos a participar. Bueno, hubo un presidente que le declaró la guerra a Irán en algún momento, ¿verdad? Prudencia sobre eso. Precisamente hubo un amparo ante la Sala Constitucional que fue fallado a favor, y efectivamente sobre la base de la ley 9288. O sea, sobre la base de la ley 9288 era legalmente imposible que nosotros pudiéramos participar de una alianza, aunque no fuera de una manera activa, porque la violencia es directa o indirecta, real o virtual. Perfecto. Muy ilustrativo. Don Juan José, esta ley hace mención clarísima a la Universidad para la Paz, que se supone o que establece que la Universidad para la Paz debe trabajar en conjunto con el gobierno, alentando estudios sobre la paz en los centros educativos. Usted, como delegado del rector de la Universidad para la Paz, ¿tiene conocimiento o la Universidad para la Paz ha recibido alguna invitación del gobierno para trabajar en estos temas, como lo manda la ley? Ok, primero voy a hacer como una pequeña introducción y me voy a unir de hecho a don Rodolfo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, porque hablar de esos temas y tocar de esta temática específica es increíblemente importante para nuestro futuro como sociedad. Voy a explicarles un poquito acerca de la Universidad para la Paz, porque lamentablemente a veces no es tan conocida. La Universidad para la Paz fue creada por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, por ahí de 1980, más o menos en los 80s, con el propósito específico de educar para la paz. Es una institución universitaria con el propósito de educar los temas, más que todo, de educación para la paz, educación y conflicto, paz y conflicto e iranología. De hecho, voy a permitirme leerles un poquito el propósito de la universidad, que es básicamente promover el espíritu de entendimiento, de tolerancia y de coexistencia pacífica entre las personas. Bueno, unido a esto está esta pregunta con respecto a la ley 9288, que establece, o que más bien que le da el mandato a la Universidad para la Paz de educar para la paz. Y encontramos también la Declaración sobre el Derecho Humano, que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 71-189, que también le pone esta misión de educar para la paz a la Universidad para la Paz. La universidad entonces como tal tiene la obligación de, tanto a rango nacional como rango internacional, de presentar esos programas de educación para la paz y de fomentar el entendimiento entre las personas y la coexistencia pacífica. Lamentablemente, y para referirme específicamente acerca de esta pregunta, el Estado de Costa Rica no se ha acercado a la Universidad para la Paz para trabajar conjuntamente en estos programas de educación para la paz. Sí tengo conocimiento que en años anteriores, hace ya mucho tiempo, se había iniciado este proyecto, se habían creado de hecho materiales y se habían creado ya los contenidos de los cursos que se iban a insertar en la malla curricular, pero lamentablemente no siguió adelante. Y actualmente, si bien nosotros trabajamos con otros organismos del gobierno, la Universidad para la Paz, no tenemos un objetivo específico o un proyecto específico con el Ministerio de Educación en el que podamos también brindar esta ayuda y esta capacitación en educación de cultura de paz. Entonces, en resumidas cuentas, no. En este momento no hemos tenido ningún contacto con autoridades gubernamentales para cumplir lo que dice la ley. Y ahí es donde viene la otra pregunta para don Fabián, que yo creo que de alguna manera ya nos contestó, pero siento que podemos hacer una amalgama entre el artículo primero de la ley RAC, que habla sobre educación
para la paz, dice, todos tienen derecho a recibir una educación para la paz. Si bien es cierto, la ley 9288 no establece de manera clara cómo puedo hacer valer ese derecho, ni establece obligaciones concretas ante las cuales yo pueda exigir, pero siento, y es parte de lo que yo quisiera dilucidar, si puedo enmarcar mi derecho a educarme sobre una cultura de paz como un derecho fundamental que resulte amparable ante la Sala Constitucional. No sé si me explico. Sí, era lo que le decía. La ley se limita a un enunciado. La paz es un derecho fundamental. Pero ¿cómo hacer exigible el derecho? ¿Cómo hacerlo tangible? Y que pueda haber o una decisión gubernamental o una decisión judicial que otorgue ese derecho de manera real. Por eso yo, y coincido con mi estimado colega, que así como tenemos nuestro ordenamiento jurídico, es más bien una consecuencia de la protección de los otros derechos fundamentales. Y como usted lo dice, podríamos vincular la petición de protección de otro derecho para producir como resultado la paz. Podría ser indirectamente esa petición. Hay un mandato legislativo de educar para la paz, y entonces ahí sí, el componente exigible es la educación en la materia. La paz por sí no tendría, como dicen los chiquillos, dientes, no podría transferirse o transformarse en un beneficio o una protección, una garantía individual de alguna manera, pero por esa otra vía, por el reclamo, por ejemplo, de un derecho a la educación para la paz, el resultado sí es tangible, es un mandato, una obligación, una orden, por ejemplo, de incluir en los programas de educación de todo el país el componente de educación para la paz. Entonces ahí sí hemos logrado transformar el enunciado en un derecho exigible. Salió gratis la consulta. Bueno, yo en son de broma he dicho que después de este conversatorio le iba a meter un recurso de amparo al Consejo Superior de Educación y concretamente al ministro Mora, ¿verdad? Porque les cuento, empezando esta administración, tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación donde planteamos el interés de la Comisión RAC de incluir en los programas y en los contenidos curriculares de escuelas y colegios estos temas. Ciertamente la respuesta que evidenció la ignorancia de la ley 9288 fue monten ustedes un proyecto y nosotros le supervisamos, y cuando tengan el proyecto ya supervisado y aprobado, veremos si lo implementamos. Ciertamente es romántico, el proyecto nuestro es romántico y obedece a un interés de todos nosotros los que estamos en la comisión y con el apoyo del Colegio de Abogados de fomentar, pero al lado de ese interés romántico existe una disposición legal que le da un mandato al Consejo de Educación de hacerlo, ¿verdad? Y claramente que se está incumpliendo, ¿verdad? Entonces, nosotros como somos mediadores y procuramos la paz, primero le dialogamos y después si nos falla el diálogo, entonces va el mazazo, ¿verdad? Vamos a la vía judicial.
Yo sí percibo de la respuesta de don Fabián que claramente la ley 9288 resulta un tanto romántica. Es una declaración de principios sin mayor, como dice usted, diente para poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Pero, repito, si lo amarramos con la ley 7727 que establece claramente el tema de educación para la paz, todos tienen derecho a recibir una educación para la paz, ahí podríamos hacer el entronque y eventualmente tener más diente para forzar que esto se haga. Le voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución habla del derecho al trabajo, pero no del derecho a un trabajo. Y ahí está la diferencia. Yo podría hacer exigible mi derecho al trabajo si hay obstáculos, por ejemplo, discriminación. Entonces, esa barrera me permite a mí exigir mi derecho al trabajo, no a uno específico, pero que se suprima la barrera. La barrera por discriminatoria va a ser el exigible el derecho constitucional en un caso, o el derecho humano, el derecho fundamental en un caso particular. Pero no voy a poder exigir que el resultado sea el enunciado, el derecho al trabajo. En este caso sería igual. ¿Cuál sería el resultado de una acción gubernamental, una resolución gubernamental o de una decisión judicial? Le otorgo el derecho a la paz. Ya lo dice la ley, ya lo dice la Constitución, lo dicen los tratados. Creo que debe estar vinculado a más bien como un resultado del respeto de los otros derechos. Véase que en el caso de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, tenemos el mismo problema. Hay enunciados cuáles son esos derechos culturales, pero evidentemente los mismos tratados disponen que se desarrollarán progresivamente, que los estados de acuerdo a sus posibilidades desarrollarán esos derechos, pero no existe la definición o la manera de hacerlos exigibles por sí. Por ejemplo, el derecho a la cultura. Bueno, me van a otorgar un certificado que diga que usted tiene derecho a la cultura. No, más bien es definir en casos particulares o más concretos que puede estar ocurriendo el irrespeto a una característica cultural como pueda ser el vestido de una comunidad determinada en algún país determinado en este. Pero en ese caso, el derecho a la cultura se protegería por medio de la protección del vestido de ese grupo particular, de un vestuario, de un traje, o de algunas costumbres, o de una comida que se prohíba. Así lo plantearía yo como una manera de vincular por medio de la protección de otro derecho el resultado que es vivir en paz. Muchas gracias. Don Rodolfo. Perdona, yo quisiera mediar en la pregunta. Claro. Agregar un par de cositas que me parecen importantes, sobre todo pensando en la ley del RAC y en el derecho a la educación para la paz, porque ahí sí tenemos una protección especial. En la Carta de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solo hay 2 derechos económicos, sociales y culturales que se establecen como no progresivos, como de cumplimiento inmediato, para todo el continente. El derecho a la libre asociación, al sindicalismo, y el derecho a la educación. Muy interesante, porque eso no está en ningún otro lado.
El derecho a la educación como un derecho innegable, donde no se puede delegar ese carácter progresivo. Y esto es particularmente importante porque efectivamente ahí es donde podemos centrarnos para esa exigibilidad. O sea, la inmediata exigibilidad del derecho a la educación, en este caso particular, del derecho a la paz. Por otro lado, hay un elemento importante a tomar en cuenta, que es el manejo que se está dando en el sistema de Naciones Unidas de la concepción de la indivisibilidad de derechos humanos. Entonces, ¿de qué nos serviría tener establecido el derecho a la paz? Sin dientes. Claro, está sin dientes, pero esos dientes yo se los puedo dar en un proceso de crecimiento normativo. No sé si me explico. O sea, así como, por ejemplo, como los pacientes de VIH-Sida apelaron a la Sala Constitucional para poder tener el cóctel, apelando a lo impostergable que es el derecho a la vida, pero esta es la vinculación del derecho a la salud con el derecho a la vida. Entonces, ese derecho a la paz, legalmente establecido, podríamos jurídicamente vincularlo con todos los demás derechos, porque además está vinculado con todos los demás derechos, ¿verdad? Eso me parece particularmente importante. Y perdón, quisiera decir efectivamente que la Universidad para la Paz es una institución muy importante, es muy importante que esté en nuestro país. De hecho, nuestras primeras promociones de la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz fueron en conjunto con la Universidad para la Paz. Después nos separamos por lo que fuera, pero por dicha operamos juntos. Digo esto porque hay que entender que así como cuando se hace la Constitución, la única universidad pública que existía en Costa Rica era la Universidad de Costa Rica, y después hubo que incorporar, dándole nuevo contenido normativo a las demás universidades públicas, igual pasa ahora. O sea, ahora tendríamos que pedirle responsabilidades no solo a la UPAS, sino también a la Universidad Nacional, con la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, a la UCR con la maestría en Derechos de Niñez y Adolescencia, y a la UNED con la maestría en Derechos Humanos. Entonces, yo creo que podríamos formar ahí un equipo muy importante para llevar a cabo esta tarea, junto con el Colegio de Abogados y Abogadas, que nos financiaría, yo creo, ¿verdad? Y además quisiera señalar que el fundador de la UPAS, don Rodrigo Alberto Carazo, ha sido uno de los grandes teóricos en este país en el tema de la paz. Perdóname. Por supuesto, con todo el permiso. Esos aportes son bienvenidos. Yo he conocido esfuerzos que se están realizando en muchos países, sé el caso en temas de educación para la paz a nivel escolar. Es el caso de España, es el caso ahora lo vimos en los videos, de Argentina, ¿verdad? Me parece que Chile, pero quisiera preguntarle a Juan José si usted conoce a nivel regional otros países que estén incursionando en la capacitación de sus estudiantes en el tema de cultura de paz. Ok. Con respecto a este tema, específicamente con respecto a la capacitación de estudiantes, sí estuve conversando un poco este tema con el rector y me comentaba que sí tenemos dos esfuerzos muy fuertes, uno específicamente con Colombia, que ya se comentaba anteriormente. Colombia, a raíz de todo el conflicto, se ha visto en la obligación de educar a su población con respecto a cultura de paz, y en este ejemplo la Universidad para la Paz sí está trabajando activamente con el gobierno de Colombia, prestando la capacitación necesaria, de hecho apersonándose directamente a Colombia y ayudando dentro de los procesos de educación. Y también el otro caso que sería México, donde también conoce el rector algunas iniciativas muy específicas, muy cerradas con respecto a todos los temas de educación para la paz. Lamentablemente, el tema no ha sido muy analizado o no ha sido de carácter trascendental como debería serlo dentro del continente americano. Entonces,
las iniciativas en realidad son muy escasas y, como les comentaba, en este momento la única iniciativa activa que tiene la universidad es con el gobierno de Colombia. Pero sí, esto demuestra una verdadera necesidad de la región de abocarse más por estos temas de educación para la paz, pero estamos en pañales por ahora. Lástima, yo siento que la implementación del RAC en nuestro país ha sido a golpe de tambor, ¿verdad? Pero ciertamente tiene un efecto particularmente aleccionador respecto de las personas que participan por primera vez en una conciliación a nivel judicial. Yo particularmente como abogado litigante he tenido experiencias que me han llamado poderosamente la atención, porque la gente ciertamente desconoce, porque el tico está acostumbrado a trasladarle sus conflictos al abogado y al juez. Y se los comentaba ahora hace un rato. Un profesor mío decía que los ticos somos unos hipócritas, porque salimos en la mañana y decimos, hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y va directo a la alcaldía o al juzgado contravencional a denunciar al que está saludando minutos antes, ¿verdad? Entonces, siento que efectivamente falta educar a la gente. Y en enero, cuando empezamos en la comisión, voy a permitirme comentarlo con ustedes, ya que estamos en petit comité. Yo le dije a mis compañeros de la comisión, ya me cansé de capacitar a los abogados. Quiero que empecemos a capacitar a jóvenes, a niños, y les decía a mis compañeros, yo quisiera que el día de mañana llegue una persona a mi oficina a decirme, don Miguel, vengo a que me ayude a hacer una conciliación, y no que me diga, vengo a que me ayude a demandar a fulano de tal. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a que efectivamente el costarricense ya incorporó dentro de su proceso mental que existen otras vías para solucionar los conflictos. Tal vez para concluir y para resumir, salvo que ustedes quieran tener otra intervención y decir algo que estimen relevante, me gustaría que habláramos cada uno de ustedes sobre qué acciones concretas podemos implementar para hacer esta declaración romántica que nos decía don Fabián una realidad. Empecemos con don Fabián, tal vez. Bueno, yo sí creo que conceptualmente podríamos aceptar que la paz es un derecho humano, pero evidentemente es una condición humana. Y si aceptamos la doctrina del derecho natural, sería una condición preestatal. Es decir, que como lo dice esta doctrina, que después se incorporó en las ideologías políticas y religiosas también del cristianismo y otros, es una precondición al Estado, es una condición inherente al ser humano. Es evidente que todas estas perturbaciones, llamémoslo así, o económicas o sociales o las militares, van a impedir que un ser humano viva en paz. Y vivir en paz significa muchas cosas diferentes en muchas partes del mundo. Y creo que hay un obstáculo, repito, donde se nos une el tema con la falta de exigibilidad inmediata de los derechos económicos, sociales y culturales, y es la transformación de este valor, de este derecho, en una manifestación directa y real que beneficie a una persona y le cambie
una condición particular que le está impidiendo vivir en paz y le permita alcanzar este objetivo. Entonces, si seguimos un poco el hilo de la doctrina del bloque soviético antes del año 89 respecto de los derechos humanos, no es que acepto la ideología comunista o socialista, sino la manera de aproximarse al concepto de democracia y derechos humanos. Sí necesitamos mucho desarrollo económico, social y cultural para por allí poder permitir que cada persona se desarrolle libremente en una sociedad libre, escoja su futuro, su vida y viva en paz con sus congéneres, pero también con la organización política del Estado. Veamos un ejemplo de lo que sufrimos hoy para terminar. Unas personas creen que la manera de reclamar una reivindicación económico, social, política, es destruir los derechos de los demás. Bueno, ahí tenemos una manera, llamémosla, violenta de reclamar sus reivindicaciones políticas, económicas o sociales. Pero si analizamos, por ejemplo, el conflicto agrario de los años 50, se produjo una solución dentro del Estado de Derecho, que es asignarle tierra a las personas que no la tenían, y por allí lograron la búsqueda de la felicidad y de la paz en lugar de este tipo de actos de violencia de persona a persona. Así es que creo que sí es válido todavía, o mejor dicho, más que nunca, que ese desarrollo económico, social, político, cultural es la vía para llegar a disfrutar de ese valor superior que es la paz. Gracias. Don Juan José. Sí, me gustaría agregar, de hecho, 2 puntos específicos. Primero, en realidad, agregando un poco a lo que don Fabián y don Rodolfo estaban comentando anteriormente, sí sería necesario comenzar a conceptualizar la paz en conjunto con los otros derechos. De hecho, el artículo 1 y el artículo 2 de la resolución que declara el derecho a la paz de la Asamblea General de Naciones Unidas dicen que toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el desarrollo. Eso es el artículo 1. El artículo 2 dice que los estados deben respetar y aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia y el Estado de Derecho, y garantizar la liberación del temor y la miseria como medio para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que estamos viendo que la paz se ejercita a partir del pleno disfrute de los otros derechos, y eso creo que es importante para tomarlo en cuenta para luego ver con el Consejo de Educación. Con respecto al otro punto, sí es necesario abordar el concepto que tenemos de paz. Lamentablemente, la ley 9288, sí, concuerdo con don Rodolfo, sí tiene un carácter meramente relacionado con la guerra propiamente dicha. De hecho, tenemos que hacer la diferencia, como comentaba don Rodolfo, entre el concepto de paz directa, paz indirecta, las tres formas de conceptualizar el conflicto, como el conflicto estructural, la violencia estructural, violencia directa, violencia indirecta, pero creo que esta ley 9288, al menos sí viene a representar unos cimientos de un proceso muy enriquecedor que podría utilizar o que podríamos implementar como sociedad, de educar y darles a los niños y a las niñas estas habilidades, estas capacidades para poder desarrollarse y poder saber cómo abordar el conflicto, porque lamentablemente la mayoría de los chicos no sabemos cómo abordar el conflicto y lo que hacemos es evitarlo o llevarnos ya a los golpes. Entonces,
si bien esta ley, como mencionaban anteriormente, no tiene dientes, sí podemos utilizarla como un escalón para seguir adelante dentro de este proceso de consolidación de Costa Rica como país que promueve la paz, porque llevamos una gran cantidad de camino recorrido y que creo que podemos seguir caminando. Con respecto a las acciones específicas, creo que tenemos una gran cantidad de recurso humano y una gran cantidad de personas y de instituciones que están interesadas en esta promoción de la educación para la paz. Entonces creo que eso es un muy buen inicio, como un foro, como una forma de comenzar a visualizar los intereses de las diferentes partes para luego ver si podemos elaborar algún proyecto específico que ojalá se pueda desarrollar a nivel de escuelas y de colegios, porque eso nos vendría a dar esa riqueza que no hemos sabido disfrutar por dar la paz, o más bien por considerar la paz algo tan normal en nuestro país que no sabemos o no hemos aprendido a cuidarlo. Entonces, creo que es como este ejercicio, como primer ejercicio, es necesario y pues ahí para adelante para ver qué podemos hacer surgir a partir de nuestras diferentes instituciones. Un comentario. Ciertamente los costarricenses hemos dado por sentado esa supuesta pacificidad, pero las elecciones de febrero nos dijeron otra cosa. Y qué interesante, porque es a través de las páginas sociales donde se pone en evidencia lo agresivos, lo bélicos, lo faltos de tolerancia que somos los ticos, ¿verdad? Pero vea qué interesante, lo hacemos a través de las páginas sociales, pero no lo hacemos, permítame la expresión, face to face. O sea, ahora a este personaje albino lo insultan en las páginas sociales, pero si se lo topan, le van a decir, ¿cómo está, don Albino? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Verdad? Entonces, hay una beligerancia potencial en los ticos que lo que me preocupa es que explote y se traduzca en hechos que vayan a la calle. La gente critica las huelgas y critica las afectaciones a los derechos de los demás, etcétera, etcétera. Pero no hacemos nada al respecto, no vamos a manifestaciones, excepto hubo una hace poco en el Parque de la Merced, que un grupo de costarricenses fueron a increpar a los nicaragüenses, a decirles, váyanse, no los queremos, etcétera, etcétera. Y eso provocó una reacción inversa de apoyo de una gran cantidad, mayor de la que los estaban adversando, en apoyo a los migrantes, ¿verdad? Entonces siento que hay como una dualidad, ¿verdad? Sí, pero no, ¿verdad? O tal vez, o puede ser, quién sabe, ¿verdad? Así lo hemos venido manejando. Entonces lo que me asusta es ese dar por sentado que somos pacíficos, que somos neutrales, que está en la idiosincrasia de los ticos, porque han venido dándose muestras de que no siempre es así, ¿verdad? Entonces, en esa línea yo creo que estamos obligados a desarrollar esto que dice la ley, ¿verdad? Educar en una cultura de paz, incorporar en los jóvenes. Les decía a unos compañeros comentando este tema, si hoy por hoy los chiquitos educan a sus papás en temas de reciclaje, imagínense lo que podrían hacer los chiquitos en temas de educación sobre la paz. Mamá, papá, vea, escucha activa, parafraseo, diálogo, etcétera. Porque esos chiquitos son como esponjas, o sea, lo vimos en el video. Yo soy mediadora, 11 años. A mí me costó, yo me hice mediador siendo abogado. Ya tenía casi 30 años o tal vez 30 años. Y a esa edad yo cambié mi chip
y aprendí a manejar diferente los conflictos y los enfrentamientos con la gente, pero yo lo incorporé a esa edad. Imagínense lo que podemos hacer con chiquitos de 5 y 6 años, ¿verdad? Don Rodolfo, tal vez una conclusión ahí sobre el tema, acciones concretas y lo que usted estime. Muy importante eso que acabas de señalar. En realidad, yo lo que iba a decir es que el obstáculo para la educación para la paz somos nosotros y nosotras mismas. ¿Por qué? Incluso por nuestra construcción de la identidad nacional. Entonces nos decimos pacíficos, nos decimos civilistas, nos decimos respetuosos de los derechos humanos, pero esto es de la boca para afuera. O sea, en realidad, vamos a ver, si lo vemos seriamente, hay ciertos espacios en los cuales sí somos civilistas, somos pacíficos, convivimos solidariamente, pero son los espacios sociopolíticos, medios fregados con la última elección, ¿verdad? La última elección, las redes sociales se pusieron en un rojo vivo que al vino no se desearía eso ahora. Pero vean que esa esfera sociopolítica es nuestra esfera de civilidad, de convivencia, pero no así en las casas. Vean los datos de femicidio, vean los datos de violencia doméstica, no así en las carreteras, no así con los vecinos. Nuestras casas de justicia la gente no las usa, no las sabe usar, porque no las necesitamos. Si nosotros somos los adalides de los derechos humanos a nivel mundial y de la paz, somos perfectos. ¿Para qué vamos a necesitar educación en derechos humanos que no hay? Así como no hay educación para la paz, no hay educación en derechos humanos en ninguna parte, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en las universidades. Y ahí están los informes de las investigaciones que año a año hace el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre la educación en derechos humanos. No hay. Entonces, claro, o sea, necesitamos posicionarnos. Y ese es un posicionamiento integral, como decía Juan José. O sea, educar para la paz es educar en derechos humanos. Pero de repente lo que tenemos que comenzar es por la autocrítica personal, comunal y estatal, con algunas situaciones complicadas. Se me ocurren un par de ejemplos. La invasión a Calero. Y entonces de repente resulta que la extrema izquierda y la extrema derecha de este país se iban a ir a pelear. Primera vez que estaban de acuerdo en la vida. O sea, en el ejercicio de la violencia, en eso están de acuerdo. Pero vean qué serio, o sea, además un territorio que ni siquiera sabíamos que existía. Claro que además se pudo haber resuelto de la manera más fácil declarándolo un parque binacional, como el Parque de la Amistad. ¿Qué problema hay? No, pero había que ir a pelearse. Ese es un caso muy serio, ese nos disparó la violencia, como nos puede estar disparando la violencia ahora, con la huelga, como se disparó la violencia en las elecciones pasadas, como también a veces hacemos cosas que desdicen incluso las cosas más básicas que atesoramos, como la proscripción del ejército. En el último año de la última administración de Óscar Arias, última administración, porque bueno, llegó a la universidad a pedirnos ayuda el padre Bourgois, un padre estadounidense, que ya no es padre, no el Papa Francisco, pero sino antes, ya le quitaron la categoría del sacerdocio por protestar en la Escuela de las Américas. Él se dedica ahí constantemente, año tras año, monta un acto de protesta frente a Fort Benning, que antes estaba en Panamá, y ahora trasladada a la Escuela de las Américas a Estados Unidos.
Él lo que quería era una audiencia con Óscar Arias para pedirle que no mandara policías a una escuela militar. O sea, vean el asunto. La Escuela de las Américas es una escuela militar. Es más, ahí se han formado los grandes genocidas de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Brasil. Y ahí se formó el que estuvo a cargo del derrocamiento de Zelaya en Honduras en el 2009. El comandante en jefe de las fuerzas hondureñas que estuvo al mando del derrocamiento fue formado en la Escuela de las Américas. Entonces, ¿cuál era el planteamiento del padre Urgua? Miren, pero ustedes lo que tienen es una policía, ¿por qué van a formarlos como militares? Y Óscar Arias se comprometió a no mandar un policía más a Fort Benning. Esa promesa de Óscar Arias la cumplió durante su mandato, pero 6 meses después, en la administración de Laura Chinchilla, con todos mis respetos, se había restaurado el envío de policías a la Escuela de las Américas. ¿Bajo qué criterio? Lo interesante es que nadie entendió eso. Nosotros no entendimos eso. ¿Qué pasó? Pero sí era lógico, porque policías con entrenamiento militar. Si ustedes revisan los Wikileaks de Costa Rica, la embajada estadounidense dedicó 6 meses de tareas diplomáticas a presionar a Laura Chinchilla para que restaurara la ida de policías a la escuela militar. O sea, pero vean, esto para Estados Unidos tiene un sentido casi que simbólico, porque es una carta de presentación entre los demás ejércitos latinoamericanos. ¿Por qué se preocupan ustedes? Si no, vean, aquí participa Costa Rica, que no tiene ejército. Es la carta blanca, la carta blanca. Pero a nosotros sí nos debe preocupar muchísimo la formación de nuestros policías como militares. Y en ese sentido también nos debe preocupar muchísimo la escuela de policías, que es una labor importante que habrá que fortalecer también. Ahí, esa formación de esa gente, de esos hombres y mujeres que nos resguardan en nuestra policía, pero no es un ejército. No podemos permitir que nos conviertan esa policía en un ejército. Por eso yo creo que la cosa aquí es compleja, debemos ser vigilantes de muchas cosas. Debemos ser vigilantes de las conquistas que ya tenemos, como la proscripción del ejército, como la neutralidad perpetua, como vías alternativas, como una democracia que la queremos mucho, pero que hay que cuidarla. Y hay que cuidarla vía educación en derechos humanos y educación para la paz. Y el mayor obstáculo somos nosotros mismos, que nos creemos que lo sabemos todo en materia de derechos humanos. Vieran cómo me cuesta a mí llevar a cabo talleres de derechos humanos en mi propia universidad, con los investigadores y extensionistas, porque creen que lo saben todo. ¿Por qué? Porque conocen el instrumento jurídico. Eso es, derechos humanos son los instrumentos jurídicos. Ahí se acaba. No, ahí empieza el problema. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es lo mismo que nos pasa con la ley RAC y con la ley de proclamación de la paz. Ahí está el instrumento, pero esta ley 9288 es absolutamente ignorada, nadie conoce su existencia. Yo he preguntado y todavía, como les dije, fue aprobada en una comisión legislativa plena, ni siquiera fue el total de los diputados de la Asamblea Legislativa, fue una comisioncita de 19 diputados los que aprobaron esa ley y pasó sin trocha ni mocha, como dicen, ¿verdad? Nadie conoce y por eso yo quiero que se divulgue la existencia de esa ley. Necesito hacer dos rectificaciones. Una, no presenté a Juan José cuando empecé. Y entonces me disculpo. Juan José es mediador, es egresado a la carrera de Derecho de la UCR y también de la Maestría de Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo de la UPAS.
es mediador certificado por el Colegio de Abogados de Costa Rica y trabaja como asesor legal y coordinador del Departamento de Estudios en Línea de la Universidad para la Paz. Lo felicito. Ya ha avanzado mucho más de lo que yo avancé antes de los 30 años. La otra aclaración, el lacito blanco no tiene absolutamente nada que ver con la huelga, ¿verdad? Eso fue absolutamente una coincidencia. Yo quise… Con la bandera blanca, claro. Sí, yo quise que nos pusiéramos un lazo blanco porque el 21 de septiembre, es correcto, Laura, se celebra el Día Mundial por la Paz. Entonces, quise que nos identificáramos con un lazo blanco por la paz, pero no tiene nada que ver con la huelga ni con el apoyo a la no huelga, etcétera, etcétera. Fue totalmente una coincidencia. Bueno, quiero darle la palabra a ustedes. Si alguien quiere hacer formular alguna pregunta, hacer algún comentario sobre lo que hemos venido hablando. Escucha. Bueno, en primer lugar, me siento honrada de escucharlos hablar de la paz de esa manera, con esas convicciones. Mi nombre es Roxana Ordóñez, soy psicóloga, mediadora de conflictos por parte del CIREC, del Colegio de Psicólogos, casada rotundamente con el tema de Educar para la Paz. Estoy terminando una licenciatura en educación y el tema de mi tesis es Educación para la Paz precisamente, pero basada en la comunicación. Creo que una de las, tal vez con todo respeto, ¿verdad? Tal vez para ampliar un poquito de esta parte, tal vez una de las falencias que tiene este concepto a la hora de hablar de educación para la paz es que se ve como una carga, como una materia que suma exigencias a los docentes. Y ellos mismos ven esto como algo que más bien amenaza su propia condición de docentes. Entonces hay una paradoja ahí. Y creo que básicamente habría que analizar que no debe ser una materia vista como para darla, como cívica, estudios sociales, que un poquito meten por ahí los valores y demás, sino que debe ser parte de la currícula de formación de todo docente que aprenda a nombrar todos los conceptos que tienen que ver con la paz. La paz es un pliego, es un pergamino de vocabulario para la paz y que desde que tenemos niños chiquititos aprendiendo, los docentes deben manejar este vocabulario y hacerlo parte de su rutina de pedagogía. Es una pedagogía para la paz que inicia y debe transversalizar todas las materias. Con todo respeto, panelistas, ustedes son brillantes, pero yo ya he hecho bastante investigación con respecto a esto y encuentro que esa es una de las grandes falencias, que estamos viendo esto como una materia, como una carga, y no es eso. Eso tiene que metérselo en el ADN un docente desde que se está empezando a formar, debe ser formado para la paz, en todos sus alcances. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Roxana. Desafortunadamente siempre impacta en tema de cuántas horas lectivas, cuántos profesores más tenemos que contratar, cuánto nos va a costar esa capacitación, ¿verdad? Es un tema que tenemos que ver cómo lo solventamos. Sin embargo, quería hacer una acotación, no sé si te diste cuenta en el video que los chiquitos dijeron, ayudamos a nuestros compañeros en los recreos. O sea, el chiquito prescinde de su hora de jugar para ir a ser mediador con sus compañeros. O sea, ahí está la primera enseñanza de parte de un estudiante que de manera altruista, gratuita, sin pensar en presupuestos, plazas, horas lectivas, destina su hora de recreo para ayudar a sus compañeritos a resolver los conflictos. O sea, eso nos da una lección, nos da una bofetada, no nos da una lección, nos da una bofetada en la cara de que efectivamente esto requiere compromiso y que no tiene que verse únicamente desde una óptica de cuánto me van a pagar por formar a estos chiquitos, ¿verdad?
Les agradezco, obviamente, su participación. Bueno, hay otra intervención. Aquí hay una respuesta para Roxana también. Yo quisiera hablar de la comunicación. Yo quisiera señalar, bueno, muchas veces terminan acusándome de estar contra la escuela, seguidor de Illich, ¿verdad? Pero no es el caso. Yo lo que digo es que las materias básicas deberían ser las especiales y las especiales las básicas. En última instancia, vean, yo soy un fanático de las matemáticas, pero ¿a cuántos les sirven logaritmos o resolución de ecuaciones de tercer grado? Por favor, enséñale a la gente a saber respirar, a saber caminar, a saber sentarse bien, a saber comunicarse, a saber comunicarse. Eso nos enseña. Es más, ahora estamos en una situación en el país en la cual vamos a gozar del dividendo digital, pero en realidad quienes van a gozar del dividendo digital son las empresas que ya están en los medios de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque entonces ahora resulta que de cada canal aéreo libre se pueden sacar 5 canales. Y el Estado no ha hecho nada. Tenemos un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que está enterrado en la Asamblea para otorgar canales de televisión a comunidades, sectores, gremios, a los colegios profesionales. Pero nadie los está pidiendo. Nadie está luchando por eso. No sé si me explico. O sea, nuestros sindicatos, colegios, agrupaciones, sectores profesionales, sectores empresariales, a nadie le interesa la comunicación. Nadie quiere comunicarse. O sea, imagínense lo que podríamos hacer con un canal de televisión dedicado a derechos humanos y la paz. Y educación para la paz, solo a eso. Es complejo, vean que esta es una oportunidad que se abre, que se va a cerrar pronto, porque la televisión digital se resolverá en cuestión de medio año, y después ya no hay vuelta atrás, pero nadie está exigiendo acceso a la comunicación social, y la comunicación social es básica. Aquí todos lo han entendido súper mal. Trajeron un experto chileno excelente en educación y derechos humanos en el 2003-2004 a hacer el Programa Nacional de Valores. Pero el Programa Nacional de Valores, que es una belleza, ustedes lo pueden ver ahí en internet, tiene 4 personas para todo el país. Y entonces, al final, el Programa Nacional de Valores terminó en directrices como pegar rotulitos. Entonces en las escuelas el valor del mes, como si fuera el sabor de la Pops, ¿verdad? Hoy toca chocolate. No, mire, así no se educa. Se educa conviviendo, en actividades lúdicas, en formas de interactuar diferentes. Y ahí tenemos un gran problema. Perdonen, pero el problema es que el currículum oculto de nuestra educación general básica se orienta a formarnos en la competitividad, la individualidad y el egocentrismo. Desde el momento en que yo entro a un salón de clases y me ponen a competir por una nota con mis compañeros y compañeras, ¿qué están fomentando en mí? Y conste que esto no tiene que ser así. En preescolar no hay evaluación. En preescolar no se aprueba ni se reprueba. Es más, en preescolar no hay ni recesos en la jornada diaria. O sea, nosotros podríamos aprender muchísimo de preescolar para primaria, secundaria y para la universidad, pero tenemos que romper cajones como la evaluación individual. Porque no, la evaluación no puede ser grupal. O lo logramos todos o no lo logramos. Pero es que así es la paz. La logramos todos o no la logramos. La paz es colectiva. Yo no puedo estar en paz y los demás no. Yo no puedo ser libre y los demás no.
Yo discuto mucho con la gente el tema de si somos libres. Sí, claro, en Costa Rica, claro. Mire, pero usted es libre de andar en cualquier lugar en San José a cualquier hora de la noche. No, ¿verdad que no? Porque hay delincuencia. Bueno, o sea, precisamente, entonces no soy libre. Hay causas que hay que atacar. Esas son las causas que no estamos atacando. Esas causas que Galton decía son las que fomentan la violencia, la miseria, la injusticia, el hambre. ¿Verdad? Desde ese punto de vista, yo creo que nuestro propio sistema educativo es muy, muy responsable de no poder educar para la paz. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. El señor tiene una intervención. Muy buenas noches. Muy buenas noches a la mesa, muy agradecidos, y a la comisión. Mi nombre es Pilander. Considero desde mi época de estudiante universitario, y siempre que hacía exposiciones me decían que cuál era la solución para disminuir la criminalidad en nuestro país, como abogado que soy. Y yo siempre le he dicho que es producto de una educación. ¿De dónde proviene la educación? De los centros educativos y de nuestros hogares. No nos enseñan a llevarnos bien entre las personas. Y el hecho de no aprender a llevarnos bien con respeto, estimación, cariño y comprensión hacia el otro, va a ser imposible que logremos tener una paz interna. Es cierto lo que usted acaba de mencionar, yo difiero ahí, porque para mí de lo individual vamos a la colectividad. Si pienso estar en paz yo, y llevarme bien con mi vecino, con mi semejante, automáticamente va a llegar la paz. Automáticamente va a llegar la paz en mi comunidad, en mi hogar y en mi comunidad. Entonces es importante la educación. Está bien, la ley 92-88 que estoy revisando aquí, no sé cuántos artículos tiene, ¿verdad? Para mí, y con el respeto de los legisladores, es simple y sencillamente porque no tenían absolutamente nada que hacer. ¿verdad? No tenían nada que hacer y se inventaron esto, ¿verdad?, con el propósito de sacar algo. Porque este proyecto debe de estar incluido en los planes de educación del Ministerio de Educación. Desde la preescolar, aprender, enseñarle a los niños a llevarse bien entre sí. Media vez la preescolar, empieza la preescolar. Todos sabemos de que si tenemos una buena preescolar vamos a tener un buen kinder y vamos a tener una buena primaria, una buena escuela, un buen colegio y una buena universidad. Sabemos que empezamos de ahí. Por lo tanto, es un programa que debería de estar incluido y no esperar que el famoso ministro de Educación nos pida al colegio prepararle un proyecto para eso, cuando es deber y obligación de ellos establecer un programa de aprender a llevarnos bien entre todos los niños para que nos enseñen los niños a nosotros, los padres, a llevarnos bien en la casa, a llevarnos bien en sociedad. Entonces estaremos respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, la dignidad, la seguridad, la libertad. Entonces vamos a tener paz. Entonces, para mí, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Exigirle al ministro de Educación de veras la aplicación y la implementación de ese programa en sus programas de educación para con los niños. Y ya que estamos en la marcha, pues hacer lo que dice, ¿verdad? Ver de qué manera se realizan programas en las escuelas, en los colegios, para crear esos centros de RAC ahí con los niños, para que vayan aprendiendo a llevarse bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Philander. Ciertamente los maestros tienen una carga muy fuerte, pero como dije yo al principio, la paz empieza por casa. O sea, los padres son los primeros formadores de esos chiquitos, porque nada gano yo con poner en preescolar a un maestro que sea experto en comunicación y habilidades como mediador,
si ese chiquito en su casa lo que está recibiendo son golpes, insultos, ofensas, atropellos, etcétera, ¿verdad? Hoy leí una frase que decía, si golpeas, estás enseñando a golpear. Entonces, ciertamente es un trabajo conjunto, papás y educadores. Voy a darle la palabra a una persona más, porque tenemos el coro, tenemos un coro por la paz, y entonces, buenas noches. ¿Alguien por aquí? Yo quería tomar la palabra. Mi nombre es Carla Quiroz Robles, yo soy psicóloga de profesión y, bueno, durante 4 años trabajé en el programa Justicia Restaurativa del Poder Judicial y también hoy por hoy estoy en la dirección del Ministerio de Educación Pública. Justamente hoy vengo en representación de esta noble institución. Para mí es un agrado estar hoy aquí compartiendo con ustedes y me complace enormemente escucharlos. Creo que es una construcción de un gran aprendizaje que todos debemos de hacer y me pongo en posición muy positiva, con muchas ganas de trabajar porque creo que hay mucho que hacer. Don Miguel, me complace decirle que en nuestro país sí se hacen algunos esfuerzos de los que los chicos hoy que usted presentó, el Ministerio de Educación Pública desde la Dirección de Vida Estudiantil está haciendo trabajos. Lo que pasa es que, como decía Juan José, creo, ¿verdad?, estamos en pañales y aquí vamos muy despacio, ¿verdad?, lo cual nos permite ver grandes oportunidades que tenemos a futuro. Y hoy, en representación también del despacho, vengo a decirles que nos disponemos a trabajar con ustedes por el bien de nuestros chicos y chicas, por el bien de nuestro país, porque como bien decía ahora el don Rodolfo, la paz la todos. Y estos esfuerzos individuales no nos están haciendo ver lo que estamos haciendo todos desde cada uno de nuestros espacios. Ahora decía Juan José, lastimosamente la Universidad para la Paz no es tan conocida. Bueno, yo porque me encanta el tema y soy apasionada en el tema y justamente en este año incorporo todo el espacio que he aprendido desde las prácticas restaurativas y la cultura de paz desde el Poder Judicial hacia el MEP. Digo sí, qué lástima, ¿verdad?, que muchas veces no tenemos todo ese conocimiento de tantas instituciones que están haciendo, ¿verdad? Coincido hoy con doña Roxana, que decía muy claramente ahora que uno de los grandes espacios de trabajo son en las universidades, porque sí, efectivamente, esto es algo que debe incorporarse dentro de la currícula universitaria y no solamente de las universidades estatales, sino privadas, porque es urgente. Y por supuesto, lo que decía ahora Miguel, la construcción también desde las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos chicos no están solos, estas chicas no están solas, tienen una gran depositaciones desde el hogar. Entonces, bueno, yo creo que ignoramos muchas de las cosas que estamos haciendo, pero ya es hora de ponernos a trabajar. Y desde la Dirección de Vida Estudiantil, sí me complace mencionarles que nos gustaría sentarnos en una mesa para conversar y pulir muchas de las estrategias que nosotros tenemos y que ustedes tienen para el bien de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Me complace sumamente su intervención. Y circunstancialmente conjuntamos diferentes instituciones que tenemos todos la misma visión, ¿verdad? Y creo que eso es un buen comienzo para desarrollar algo que sea de mucho beneficio para Costa Rica. El señor de anteojos atrás. Y ya con terminamos para entregar los certificados y disponernos a escuchar el coro de la Universidad de Costa Rica. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. En realidad, para mí ha sido una bendición realmente oírlos a todos. A Fabián, a Julián lo conocía ya antes. Yo pertenezco al movimiento de anticorrupción costarricense, que tiene aproximadamente 12,000 personas integradas en Costa Rica. Perdón, ¿el movimiento qué es? Que casi no se le escucha. Anticorrupción costarricense, que tiene 12,000 personas integradas, y estamos trabajando un partido político también. Desde el 2014 hemos visitado 4 veces el país, hemos ido a comunidades y realmente les puedo decir de que lo más importante es lo que decía don Miguel, la familia. Esas familias están muy desintegradas. La familia, cómo manejar el problema en las familias disfuncionales, por ejemplo, ¿verdad? Pero la paz, desgraciadamente, nace ahí, no nace en otro lado. Y estoy claro de que la paz no se impone, la paz se aprende. ¿Y de dónde se aprende? Pero hay gente que cree que se impone, inclusive hay costarricenses que tratan de imponer la paz. La paz se tiene que poner a andar con normas jurídicas, definitivamente. ¿Desde dónde? Desde que nace el niño, diría yo, ¿verdad? Y aquí en realidad hay una serie de gente, brigadas interesadas, muy fuertes, de que esa paz sea de la paz negativa que usted hablaba, don Rodolfo, ahora, y no de una paz verdaderamente genuina, y que creo que cada país tiene su paz genuina. Inclusive la democracia participativa en estos 4 años que hemos estado visitando los cantones, nos ha enseñado que cada comunidad tiene una paz y una democracia participativa, y que a ninguno de los cantones les gusta que otro cantón venga a meter mano, y eso es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces yo pregunto, en este momento la paz está contagiada, o sea, viene contagiada. O sea, si nosotros hace 50 años, ¿verdad?, o más, y nosotros hubiéramos, o nuestros abuelos hubieran puesto normas como esta de la 9288, ¿sí?, y un poquito más reformada y retocada, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos posiblemente manteniendo este auditorio lleno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque realmente estamos educados. Ahorita la publicidad que se le ha hecho, pero la gente ni siquiera entiende, como decía ahora también el señor de la Universidad de La Paz, allá en la finca El Rodeo, donde tuve mucho tiempo viviendo, ¿verdad?, con don Cruz Rojas Bennett, y entonces me di cuenta de que realmente las comunidades, en esa democracia participativa genuina que tiene cada uno, no les gusta que les imponga nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con esto de la huelga? Es muy fácil. La sociedad está contagiada, la sociedad es egocéntrica, es egocentrista, todo, y lo decía don Miguel ahora, y ese es uno de los puntos. Aquí todo el mundo quiere hacer lo que piensa, y alrededor de qué, del berreo, y de ahí no pasan. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, alguien se animó a hacer la huelga, aunque fueran los sindicatos, se animaron, están en contra o no, pero ahí están en una posición de negociación, sobre todo como, buscando una paz. Están buscando la paz en Costa Rica, ¿sí o no? Porque también hay brigadas interesadas en derrocar un gobierno. Y a mí no me digan que no, esos policías que usted dice que fueron a estudiar allá, ¿cómo se llama? ¿La Universidad de qué? De las Américas. Ok, ahí, exacto. Hay gente que tiene, inclusive le gustaría estar cargando, ¿verdad?, no sé, los 25 kilos, ¿verdad?, de armamento en su cuerpo y sus accesorios, y hacer un país verdaderamente pro-militar, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros somos de otra, digamos, todos aquí, yo creo que ninguno está en o sea, pensando en un pre-estado militar, yo creo que no, ¿verdad? Pero sí es exactamente lo que aquí se ha llegado,
El punto clave que yo he visto aquí es educar para la paz, educar para la democracia, ¿verdad? No importa cuál sea la democracia, pero en el respeto verdaderamente de las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los partidos políticos también juegan un papel importante, ¿verdad? Son parte de esa formación civilista y de vivir en paz y de respeto y de tolerancia, ¿verdad? Porque cuando la mayoría le gana a una minoría, bueno, y los demás que no estemos en esa mayoría tenemos que quedarnos calladitos, ¿verdad? Y respetar. Eso pasa en las democracias. Don Rodolfo me pide 30 segundos, entonces le vamos a conceder los 30 segundos. Perdón, es que sí, efectivamente todo empieza en la familia, como se ha planteado. Y aquí esto me viene a la memoria porque hay una de las cosas que más he celebrado y más se ha incumplido, es el decreto ejecutivo de prohibición del castigo psicológico y físico a la niñez, que además ya estaba amparado el Código de Niñez y Adolescencia, en la Convención de Derechos del Niño, etcétera, pero claramente nuestro decreto ejecutivo establece la prohibición de maltratar psicológica o físicamente a un niño o una niña. Pero trabajando con padres y madres de familia, ¿saben qué es lo que plantean? Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, es que sí, ¿cuáles son los patrones de crianza que han aprendido? Si golpeo, enseño a golpear, como decía Miguel. Ahí es una tarea inmediata, urgente, desde el punto de vista de la educación para la paz. Tenemos que educar a nuestros padres y madres de familia, educarnos a nosotros mismos como padres y madres de familia para no recurrir al castigo psicológico y físico. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Yo creo que todos somos creyentes en estos métodos, como los dije, apasionados del RAC. Yo siempre digo en las charlas que hablo sobre esto, hay un versículo en la Biblia que dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, todos los que de alguna forma, directa o indirectamente, trabajamos en la construcción de la paz, somos pacificadores, estamos cumpliendo un mandato bíblico. O sea, no estamos descubriendo el agua tibia. Ya desde Jesús nos decía: ponga la otra mejilla, ¿verdad? No se le vaya encima, no lo agreda, no le pegue, ¿verdad? Muy satisfecho con nuestros panelistas. Lástima que se fue don Fabián, ¿verdad? Pero me sacó la duda y la consulta me salió gratis. Juan José, muchas gracias, porque yo lo veo a usted como un joven muy comprometido y ese compromiso se lo vamos a estar reclamando, porque ya dijimos, todos nos vamos a ver inmersos en este trabajo. Don Rodolfo, muy interesantes sus intervenciones. Muchísimas gracias.